Adelante. Gracias. Muy bien, hermanos. Existe la pregunta desde tiempo atrás que me hizo nuestro hermano, amigo Carlos Torres. Carlos Torres nos hizo esta pregunta tocante a, dice él, me va a demostrar bíblicamente quién fue el último apóstol. Y vamos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, vamos a identificarlo para que no sea una idea personal, no sea un concepto, una ideología del siglo XX, XXI, sino sea lo que mismo Cristo ha dejado. De acuerdo a las Santas Escrituras, voy a identificar una plática de un auténtico apóstol que nos narra el sagrado libro. Nos dice la Escritura, la palabra de Dios, en Primera de Corintios. Voy a leerlo, Primera de Corintios, capítulo número 15. Nos dice la Escritura, verso número 7 y 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. Yo quiero que identifiquen esta palabra, último, no concepto personal. De acuerdo al Espíritu de Dios que moraba en un apóstol de Jesucristo, al último. Hay dos palabras muy importantes que quiero que consideren, amado auditorio. Dos palabras. Último. Fíjate bien lo que dice. Y al último de todos, como un abortivo. Otra palabra, abortivo. Me apareció a mí, porque yo soy, dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Dos cosas muy importantes. Habla el Espíritu de Dios de un último y lo confirma con esta palabra especial, abortivo, que pocas veces se menciona esta palabra en las Sagradas Escrituras. Abortivo. Después de ello, si tengo tiempo, voy a desarrollar el contexto, el por qué se identifica el último apóstol, un ministerio apostólico exclusivo, único para 12 hombres del primer siglo. Lo vamos a ver. Primeramente identifico la regla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue 12, no 15, no 20, no 30. 12 que él mismo personalmente escogió. De hecho, uno se perdió, pero el 12 lo concluyó con Pablo, manifestando aún las profecías, 12 cimientos en la Nueva Jerusalén de 12 apóstoles. Al fin de los tiempos, de acuerdo a la revelación del apóstol Juan, se nos confirma el Espíritu de Dios, 12, no 15, no 20. Para ello es importante, reitero, ver el contexto. ¿Por qué identificamos 12? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Para ello necesito tiempo para desarrollar qué significa el ministerio apostólico. ¿Qué significa apóstol? Apóstol, de acuerdo a la palabra griega de latín, lo entendemos que es enviado, ¿sí? Enviado.
Aún a María Magdalena se le envió a María Magdalena a avisarle. Jesús envió a María a avisarle a los discípulos que había resucitado cuando entró María y había resucitado Jesús. Por ello, alguna organización, no voy a decir el nombre, la considera apóstola de los apóstoles, porque también fue enviada. Reitero, palabra apóstol es enviado, pero apóstoles con un ministerio, con ese ministerio especial, exclusivo, solo 12. Cristo identificó esa regla, 12 señores. Jesús escogió 12, no se les olvide, 12. Hablando de la escritura que estoy expresando, dice el apóstol Pablo, y al último, como un abortivo. ¿Por qué es importante identificar estas palabras para confirmar lo que dice el apóstol Pablo? Hablando de esta palabra abortivo, señores, abortivo significa suspensión, abortivo significa, todos sabemos, entendemos que la palabra aborto viene de una suspensión de 9 meses de un embarazo. Trasladando esta palabra abortivo, etimológicamente en latín, abortus se define como la interrupción, establecer un espacio entre, impedir la continuidad, como un abortivo. Ya habían sido seleccionados 12, pero se interrumpió aquellos 12 porque uno fue traicionero. Se abortó el plan de Cristo y tuvo que, camino a Damasco, llamar a Pablo para completar 12 reglas, no mías, reglas del mismo Jesús. Marcos capítulo 3, verso 14, estableció 12 para que estuvieran con él y los envió a predicar. Exclusivos, únicos, la regla de Jesús, la sabiduría de Dios, porque Cristo, sabemos, Cristo es la sabiduría de Dios. Y nos habla la Escritura, nos identifica en Lucas 11:49, Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, 12. El cumplimiento vino por Jesús, 12. Hoy en la actualidad, hermanos, hay muchos que se autonombran, muchos, que no quiero decir nombres, se autonombran, pero el fruto y el testimonio y la señal y el llamado no los evalúa como tales apóstoles. Aún el varón de Dios, Juan capítulo 2, verso 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. 12, la regla, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se cumplió con Jesús. Otra vez, Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. La cumplió la sabiduría de Dios, según Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. La sabiduría de Dios es Cristo, es Jesús. Amén. Ok, ya estamos por terminar. Entonces, el cumplimiento de los 12 fue por medio de Jesucristo cuando escogió a 12. Continuamos desarrollando este tema en la próxima participación. Gracias, hermano. Bueno, ya señor Miquea ya expuso, señor Zareta también, lo hemos escuchado. Quiero decirle a mis hermanos del chat y personas que no son hermanos,